Los trabajos y los días, un espacio para el humano trasegar, entrevistas y conversaciones sobre la vida, sus trabajos y sus días. Una producción de Olga Lucía Echeverry Gómez para UN Radio 100.4 FM de Medellín. Las cosas grandes deben ser dichas con sencillez, el énfasis las estropea. Jean de la Bruyère. Cordial saludo a todos los que nos sintonizan en este programa Los Trabajos y los Días. Estamos conversando, continuamos, qué rico, con la posibilidad de cerrar este ciclo ya de 4 programas con el escritor Gustavo Arango, de visita en Medellín por estos días, y por eso aprovechamos cumplir un sueño de entrevistarlo desde hace mucho. Gustavo Arango es profesor de Español y Literatura Latinoamericana de la Universidad del Estado de Nueva York en Oneonta. Ha sido, pues él tiene en el primer programa dijimos más cosas, los otros hemos mermado mencionar la hoja de vida por adelantar el aprovechar al escritor y tener aquí sus conversaciones y sus palabras, pero les puedo contar a los oyentes que llegan hoy que él fue editor del suplemento literario del diario El Universal de Cartagena, donde también trabajó García Márquez. Ha recibido Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 1992, un premio pues muy prestigioso. También ha sido premiado con el Premio Bicentenario de Novela en el 2010 en México por la novela El Origen del Mundo. Y así, él tiene un montón de reconocimientos y muchas obras que yo invito a todos los oyentes a que lo busquen en el blog que nos acaba de decir en el programa anterior, Gustavo Arango, escritor, y ahí pueden encontrar mucha información de sus libros, sus artículos, de fragmentos o poemas que le gusta, fragmentos de escritores. Un blog parece ser que tiene muchas utilidades, no solo para mostrar la propia obra, sino la de libros amados y autores amados. Entonces, Gustavo, yo le agradezco muchísimo este tiempo suyo antes de viajar de regreso a Nueva York, a Oneonta, a retomar sus labores, y pues muchas gracias por este regalo que nos hace de estar de nuevo en Los Trabajos y los Días. Muchísimas gracias, Olga, y muy contento. Aquí estoy, como dice el dicho, hablando más que perdido cuando aparece. Es una oportunidad muy bonita de compartir y hablar de este trabajo. Claro que sí, además bienvenido todas las veces que quiera. Ya tenemos una primicia maravillosa de que el año entrante la universidad, o este año, dependiendo de ahora, diciembre es un poco no el mejor tiempo para sacar los programas de radio, porque la audiencia cae un poquito en los volates de diciembre. En caso de que salgan en enero, pues la Universidad de Antioquia tiene ya programada, ya está en imprenta un libro suyo ya nos contó una novedad muy rica sobre 3 escritores muy importantes, Lecturas Cómplices, que se llama. Sí. Maravilloso, con la Universidad de Antioquia. Entonces la editorial Universidad de Antioquia va a ser ocasión de volverlo a tener en el programa. Pero Gustavo Arango, escritor, el programa pasado lo terminamos hablando de Ediciones El Pozo, una editorial que usted tiene, una pequeña editorial que maneja, un sello editorial. Quisiera conocer o saber o contarle a los oyentes qué títulos ha publicado Ediciones El Pozo. Primero que publiqué fue una novela que mencioné en el programa pasado, que es la primera novela que escribí, que se llama Criatura Perdida. Esa novela mencioné mi contacto con Tomás Eloy Martínez, él la llevó a Argentina y todo esto, a algunos editores, pero digamos que los intereses editoriales han cambiado y es una novela un poco experimental con el que las editoriales ya hoy en día no corren riesgo. Entonces, viendo que era difícil publicarla, y precisamente por eso que te decía que tener novelas guardadas en el cajón paraliza un poco, decidí publicarla y olvidarme de ella. Ya la había revisado muchísimo, ya no podía corregirle una coma. Entonces hice una edición propia y me inventé esta editorial que está inspirada en la primera novela de Onetti. ¿Recuerdas? El Pozo. Pero además todo ese significado simbólico que tiene, pues de donde viene toda la creación, o a dónde van los libros que nadie lee, ¿no? Pero muy interesante que las novelas y sus escritos de sus cajones pasan al pozo. Sí, y del pozo salen también a saciar otra sed, no hay como un plural de la palabra sed, a saciar otra sed, me provoca decir sedes, pero no hay sed, a saciar otra sed en otros lectores, en otro camino, en el camino destapado, el que hemos hablado también, que tiene la literatura muchas veces, pero que no por pedregoso y destapado no deja de encontrar lectores finalmente también.
Claro, y es un camino mucho más sencillo. Si miramos, digamos, cómo funciona la literatura en este tiempo, es una literatura que está también muy marcada a nivel editorial por las relaciones públicas, por la imagen, el escritor que no está constantemente en ferias o saliendo en revistas, ya el escritor como modelo. Por ahí hace poco vi una encuesta que cuáles eran los escritores más guapos de Latinoamérica. Pues si a guapos nos vamos, no me van a leer nunca. Ese tipo de cosas se alejan completamente de la esencia de la literatura. Y algo que entendí es que eso toma tiempo, es decir, las relaciones públicas, el tratar de buscar influencias o palancas para que te ayuden a publicar, y como te decían, siento que no tengo tiempo, tengo mucho por producir, mucho por crear, y no voy a perder ese tiempo en relaciones públicas. Ojalá los libros se lean, me gustaría que les llegaran a muchas personas, pero en este momento solo tengo tiempo para escribir. Entonces, por eso, a través de Ediciones El Pozo voy sacando libros que veo que tienen dificultad para encontrar una editorial que los publique. Es como salvarlos de una especie de naufragio. Entonces, el libro que finalmente imprimo en la editorial lo regalo en algunas bibliotecas, lo pongo en la biblioteca de mi universidad y pienso, bueno, ya ese libro está salvado del naufragio, sigamos con los que vienen. La mayoría de los libros que he publicado en El Pozo son míos. Puede sonar muy vanidoso y todo lo demás, pero finalmente es esa necesidad de darle salida a estos libros. Sí. Entonces está el poemario del que hablamos, Penínsulas Extrañas, algunas recopilaciones de artículos de prensa. Recientemente saqué una que se llama Relecturas. El énfasis es en obras literarias olvidadas o que están un poco ya fuera de los focos de atención de los lectores. Y publiqué un libro de mi hija. Cuando tenía 15 años decidió escribir sus memorias, porque la verdad es que tuve una experiencia muy intensa cuando nos fuimos a vivir a los Estados Unidos. El choque cultural, el choque de la lengua. A los 15 años decidió escribir sus memorias de lo que recordaba de Colombia, de su nostalgia de Colombia, y curiosamente ganó un premio allí en Estados Unidos de literatura juvenil. Y he rescatado a una persona muy interesante, una bibliotecaria llamada Marela Wade Freeman, con quien me encontré hace 10 años en un mercado de las pulgas. Una vez estaba buscando libros viejos y fui a dar con un cuaderno que Marela había escrito en 1892, un cuaderno lleno de cuentecitos, de poemitas, y a partir de ahí he estado investigando la vida de esta mujer, que es muy interesante. Ella fue una bibliotecaria muy influyente en los Estados Unidos, y acabo de terminar una biografía en inglés de ella que espero también que se publique pronto. Entonces, El Pozo es como esa válvula de escape que me permite crear espacio para seguir creando. Qué bien. No, y además ahí hay un guiño a ese autor que usted tanto quiere como Juan Carlos Onetti. Un pozo que hay que visitar. Veo por lo que nos cuenta de uno de los títulos del sello editorial El Pozo, es que una hija suya siguió de alguna manera sus pasos. Usted tiene 2 hijos, pero de algún modo están muy encaminados, muy influenciados como por la labor literaria del padre. Confío en que no haya sido algo impuesto. Pienso que es más que se les ha contagiado esta fiebre de leer, de escribir. Recuerdo cuando estaban muy pequeños que yo usualmente escribo a mano y en cuadernos, y ellos se acercaban con lápices y empezaban a dibujar en las páginas del cuaderno. Entonces mis cuadernos de cuando ellos eran niños no solamente tienen lo que yo escribía, sino lo que ellos dibujaban. Entonces había la conexión es que ellos también se sumaban a ese juego, y además les parecía muy natural ver escribir. Y mi hija ha tenido esa inclinación, publicó ese libro de memorias y ahora tiene una novelita corta que quiere mandar a editoriales y ver qué suerte tiene con ella. Claro, y muy natural que siendo hijos de un padre con una efervescencia literaria tan nítida, tuvieran que salir salpicados de ella. Y ella también es profesora, justamente. Llegó a los Estados Unidos, yo me fui de Medellín hace 30 años, estuve casi 10 en Cartagena, y desde entonces, desde 1998, hemos estado en los Estados Unidos. Y cuando llegamos, ella tenía 6 años, y su choque con el inglés fue muy fuerte, porque de pronto le empiezan a hablar en algo que no entiende, en una lengua que no entiende. Pero curiosamente ese choque terminó siendo casi definitivo en su vocación. Se enamoró del inglés,
se propuso dominarlo y hoy en día es profesora de literatura inglesa en Estados Unidos, en el bachillerato. Increíble. ¿Y su hijo estudia ciencias políticas? Sí, tiene una inclinación más hacia como una conciencia política y social y está muy interesado en el tema de los inmigrantes. Él es el que me hace sentir optimista en estos tiempos que son tan propensos al pesimismo. Me dice, tranquilo pa, que hay mucha juventud adquiriendo conciencia política. Me gustaría también preguntarle, Gustavo, ya que tenemos pues la fortuna de tener un escritor como con esa vocación tan nítida, con esa efervescencia y con esos libros tan maravillosos, libros que lo dejen a uno con ganas de como de crear y de pensar. Ya no más por eso cumplieron la tarea. ¿Qué opina usted de los talleres de escritura que en Colombia ya ahora son más comunes, pero son más bien jóvenes? Pues tendrán 30 años. Manuel Mejía Vallejo fue el que empezó en la Biblioteca Pública Piloto con ellos hace más o menos 30 años, pero en ese tiempo y hasta hace muy poco solo son talleres literarios de iniciación en escritura creativa, pero no existían maestrías ni posgrados en escritura creativa como ya sí lo tiene incluso pues de AFIT, la Universidad Nacional en Bogotá, creo que los Andes también. En Estados Unidos esas maestrías eran muy comunes, pero ¿qué opina usted de esas cosas? Es una posición un poco ambivalente. Alguna vez escribí un ensayo que se llama Riesgos y oportunidades de los talleres literarios, porque cuando estaba en Cartagena yo dirigí un taller en una biblioteca de Cartagena que se llamaba la Biblioteca Bartolomé Calvo, y para mí fue una experiencia muy interesante dirigir el taller, pero nunca me vi realmente en la posición de participante, de estudiante o de persona interesada en escribir y asistiendo a un taller. Es un espacio en el cual se puede contagiar la pasión, es un espacio en el cual se le puede permitir a los participantes ganar, digamos, tiempo en llegar a ciertas conclusiones que una persona por sí misma tal vez se demore más tiempo en alcanzar, o cosas muy básicas de la escritura, pero no creo que se pueda enseñar a escribir. Se puede aprender, cada uno aprende y toma de sus maestros, de los libros que lee, de muchas influencias que pueda recibir, pero el director de un taller tiene que tener muy claro que no puede imponer un estilo, una manera de concebir la literatura, y en ese sentido es una posición muy delicada. O sea, se necesita una persona con muchos principios y con una ética muy clara, porque además cuando estamos escribiendo las personas se vuelven muy sensibles, se exponen muchísimo. Es casi el equivalente de la confesión católica. Cuando alguien escribe cosas muy íntimas, la persona que dirige el taller debe tener una posición muy clara frente a esa exposición de las personas. O esos riesgos que hay, por ejemplo, de rivalidades entre los distintos participantes. Porque cuando se habla de personas que escriben o quieren escribir, inmediatamente salta el problema del ego. Los escritores todos tenemos alguna hinchazón de ego por algún lado y todos nos creemos Shakespeare o nos creemos geniales, y en los talleres a veces eso puede lastimar personas muy sensibles o muy tímidas o que no son tan agresivas en el momento de presentar su propio trabajo. Recuerdo una experiencia, por ejemplo, en Cartagena que me marcó muchísimo. Había un chico que tenía una ortografía pésima, pero unas ideas maravillosas como escritor, y yo sabía que había que estimularlo, pero sabía que el camino que le esperaba era un camino muy largo para, digamos, manejar la parte mecánica y material de la escritura. Pero esa historia tuvo un final trágico. Además, nunca lo he olvidado. En alguna ocasión, uno de los ejercicios que yo proponía en las reuniones del taller era que cada uno buscara una fotografía. Como estábamos en una biblioteca, era fácil buscar libros de fotografía, y él eligió la foto de una niña en una embarcación, como en una especie de canoa, en un estanque, y entonces escribió que la niña estaba esperando a que saliera alguien que estaba en el fondo del estanque. Ese muchacho se ahogó a la semana siguiente en un estanque. Y para mí fue completamente muy fuerte realmente entender que había elegido la foto del estanque, de la niña esperando a alguien que saliera de ahí. Y además la confesión que le hizo a sus padres en el transcurso de esa semana. Y era que él quería estudiar ingeniería, y esa semana le dijo a su padre: no, yo no quiero ser ingeniero, quiero ser escritor. El chico murió ahogado a la semana siguiente. Eso lo tengo en una de las novelas porque realmente es un momento como de estos que lo marcan a uno. Era una vocación, una pasión por la escritura, y prácticamente quedó allí en esa imagen que eligió.
Impresionante, pero ¿él se ahoga en el estanque accidentalmente o deliberadamente? No, accidentalmente, fue una cosa accidental, pero era como una especie de premonición de lo que le iba a pasar, sí. En lo que había elegido. Y sobre lo que me dice de los talleres literarios, muy paradojal pero interesante eso que dice, no se puede enseñar a escribir, pero se puede aprender. Es decir, no se puede enseñar como una fórmula, como una receta mágica, pero se puede aprender sensibilizando. Digamos, un orientador de un taller literario, los habrá buenos y malos también, pero digamos que un buen orientador puede intentar sensibilizar y como despertar todos los sentidos que involucra el acto creativo para que la gente vaya encontrando la salida, y por supuesto exponerlos a distintos tipos de escritura, porque hay muchas maneras de escribir, de poetizar, de narrar, de contar, que puede en un momento dado servirles y encontrar quizá el camino por donde se van a desarrollar. Pero hasta ahí, en los talleres literarios que son en las bibliotecas públicas, en instituciones educativas, hasta ahí me parece bien. Yo tengo un poco de conflicto, tengo que confesarlo, con las diplomados o con las maestrías, con los que dan un cartón. Ahí entro yo ya en conflicto, porque los talleres literarios de las bibliotecas no dan ni un certificado siquiera, porque es que es imposible darlo. Uh-huh. Pero ya que le salga uno con una maestría en escritura creativa me parece como complicado. Sin embargo, pues eso ya se ha vuelto casi como pan de cada día. Sí, recuerdo cuando estaba empezando a escribir hace muchos años, una de las cosas que repetía era, por suerte, ser escritor no es una profesión. Ahora, en nuestro tiempo, evidentemente, es una profesión con diploma y todo esto. Pues me parece complicado, es decir, tengo que admitir que puede haber buenas influencias dentro de una maestría, puede haber ese contacto o ese tipo de orientación en las lecturas que sean muy útiles, pero a veces me encuentro cierta arrogancia en quien ha recibido un título de escritor frente al que no lo recibió. Y la verdad es que el que no lo recibió, pues si a eso nos vamos, Onetti nunca terminó el bachillerato y todavía no ha aparecido alguien que escriba como Onetti. Entonces nos lleva un poco a que estos programas que ofrecen título de escritor, me parece que están en cierto modo nutriendo la maquinaria editorial. Y quisiera que me sorprendieran y salieran escritores maravillosos, pero todavía tenemos que esperar a ver cuál es el resultado de ese experimento. Pero sigo pensando que el escritor no lo hace un título, lo hace una vocación de toda una vida. Claro que sí, yo estoy de acuerdo con usted. Yo también tengo la sensación de que esas diplomados o esas maestrías en escritura creativa le hacen el juego a las leyes del mercado de una sociedad de consumo, que no siempre es, porque hay algunos asuntos de la vida en los que no es imposible tener un título. Incluso el estudiar filosofía y letras no te hace filósofo, el estudiar artes plásticas no te hace artista. Uh-huh. Y en el caso de la escritura, una cosa es sensibilizar, orientar, dar algunos tips, pero dar un título es un poco loco. Sin embargo, pues ahí vamos en esa espuma de esa cerveza extraña. Vamos a ver qué pasará con el tiempo. Sí, y pues la pregunta es, ¿quién está enseñándole al escritor a ser escritor? Y hay de todo, ¿no? Puede haber personas realmente con claridad sobre la literatura o personas que no tienen tanta claridad. Tú lo decías ahora, hay que identificar en cada participante del taller por dónde va, porque es que estamos en una tendencia generalizada donde lo que más predomina es la tradición realista y costumbrista. Si tú vas a una librería y empiezas a ver de qué tratan las novelas que se venden en las librerías, obedecen o vienen de la tradición realista y costumbrista. Toda esta cuestión de los sicarios, de los secuestros, de todo este testimonio, digamos, de la violencia que ha vivido el país en las últimas décadas. Esa literatura que viene de ahí viene de la tradición realista y costumbrista, y resulta que la literatura es tantas otras cosas. Se pone uno a pensar que hoy en día, si Joyce mandara una novela a una editorial, no se la publicarían, o Proust o Virginia Woolf no tendrían ninguna posibilidad en las editoriales contemporáneas. Entonces estamos en un mundo donde la literatura se ha reducido a una de las pequeñas manifestaciones de lo que es ese fenómeno tan fascinante y amplio que es la literatura. Algo tan simple como la desaparición del romance. Si nos vamos a la tradición anglosajona, hay una clara diferencia entre lo que es una novela y un romance.
Romance era lo que hacía Hawthorne, por ejemplo. Novela tiene un corte mucho más hacia lo realista, pero el concepto de romance no existe hoy en día en la literatura. Entonces, ¿quiénes son los maestros? ¿Qué claridad tienen sobre lo amplia que es la literatura? ¿Qué garantía hay de que no van a frustrar una trayectoria creativa que no va por los lineamientos que hoy en día se consideran literatura? Y escuchándolo pienso también en el reto de encontrar a alguien que quiera irse por ese camino, aparentemente ya tan trillado y abusado de lo real, de la realidad que a veces es dolorosa, pero cómo también tener la lucidez para orientar a alguien que por sus circunstancias, porque yo conozco casos de gente que ha crecido en barrios populares muy fuertes, muy complicados, claro, de alguna manera también quieren narrar esa realidad, y ellos quizá más que nadie tienen más derecho que otras personas desde otros lados a narrar esa realidad. Conozco el caso de un escritor recientemente premiado por una beca de creación, Robinson Usuga Henao, que espero tener en este programa. Él nació en la Comuna 13. Él escribe una novela con una historia testimonial de la muerte del hermano que le toca vivir, pero digamos que en el caso de él está en su derecho de narrarlo, es decir, el taller va a tener toda esa complejidad de que el que sí tenga como el permiso de escribir sobre eso, pues lo haga también, porque nadie puede hablar de lo que no conoce y por fortuna el caso de Robinson es un muchacho que es hechura de talleres literarios, estuvo en talleres literarios en bibliotecas populares de San Javier, cerquita de la Comuna 13, y eso de algún modo lo fue alejando del destino que podría haber tenido, y ahora es un hermoso muchacho periodista de la Universidad de Antioquia, orientador de talleres literarios también, y un gran conocedor, por supuesto, de ese tema. Pero es verdad que es bien complicado, por eso se requiere, y lo más curioso es que para orientar esos talleres, pues se requiere como de un humanismo que no es fácil encontrar. Claro, y ese tema que mencionas es clave porque en alguna ocasión dije, criticando muchas de las novelas que se publican hoy en día, que tenemos una literatura de noticiero, es decir, personas que vieron la violencia en los noticieros de televisión y a partir de ahí construyen unas obras, porque sí, claro, vieron cuando mataron a Escobar, que vieron cuando la bomba de tal parte, pero en un noticiero. Y entonces aquí hablas tú, por ejemplo, de la legitimidad de quien ha vivido esa violencia para expresarla, ¿no? Sí. Y también para ignorarla, porque me parece que uno también puede tener la libertad para elegir no hacerle el juego a esa narrativa que te impone la sociedad. A propósito de la bibliotecaria sobre la cual he estado escribiendo, ella se ofreció como voluntaria en un campamento de soldados heridos para llevarles libros y pasaba por las camillas de los soldados heridos a ofrecerles libros, y como resultado de esa experiencia escribió un artículo que tituló "Solo el que no fue a la guerra quiere leer sobre ella". Los soldados heridos no querían leer sobre la guerra. Entonces también yo creo que hay un derecho a que la realidad que te marca, la realidad que te golpea, no te defina en términos de creación. Sí, eso está muy bien. A escribir también sobre un tema incluso completamente opuesto. Y lo hablo porque en cierto modo ha sido mi elección. Yo sufrí personalmente, mi padre fue asesinado aquí en Medellín en el año 84 y yo tomé desde muy joven la decisión de no escribir sobre sicarios, sobre mafias, sobre patrones, sobre eso que tanto inunda la literatura contemporánea. Es más, la palabra Medellín, me lo mencionaba en una conversación hace poco, no aparece en mi obra y ese es también un derecho que uno tiene. Claro que sí, y me parece muy bueno de alguna manera esas indicaciones que nos da al respecto de lo que son los talleres literarios tan comunes ahora. Por último, Gustavo, ya esperando, pues agradeciéndole mucho todo este tiempo que nos ha dedicado, ¿qué consejo le daría a un oyente que está interesado en la literatura y en la escritura? ¿Qué consejo le podría dar? Aunque sé que aconsejar es muy complicado, pero al menos una recomendación. Bueno, al comienzo de los talleres yo siempre les pregunto a los estudiantes o a los participantes por qué quieren escribir. Que si es para conseguir novia, que si es para ser famosos, que si es para conseguir dinero, porque los móviles son tan diversos que no falta quienes quieran realmente escribir porque quieren ser
piensan que pueden conseguir dinero, o a raíz de la imagen que nos quedó de García Márquez codeándose con presidentes, que la gente piense que uno escribe para codearse con políticos y gente poderosa. Pues lo primero es identificar los motivos. Obviamente a mí me gusta más lo que no están pensando ni en dinero ni en poder, sino en una vocación casi que un poco... como inútil, casi. Sí, absurda. Sí. Justamente, que es uno de esos temas que me han marcado. Que aprendan a escribir en la sombra, que no busquen ser reconocidos rápido y temprano, que hagan un proceso de gestación al margen de la visibilidad excesiva. Por último, quisiera despedirme dándole el regalo a los oyentes de que usted de viva voz nos lea, aunque sea un parrafito chiquito, de este libro que tan fascinada me tiene, Vida y Milagros de una lengua muerta, de donde usted quiera, del ensayo que a usted le parezca, al menos un párrafo, porque el tiempo pues se nos va yendo, pero... Bueno, me parece que del ensayo de Lo que encubre el silencio, que es sobre la picaresca, el Lazarillo, por ejemplo, es el pícaro, pero también lo encontramos incluso en el personaje de la Celestina. Voy a leer entonces las últimas líneas de ese ensayo sobre Lo que encubre el silencio. También reflexiono sobre una de las novelas ejemplares de Cervantes, que es Rinconete y Cortadillo. Entonces dice el final del ensayo: en cuanto a Rinconete y Cortadillo, es posible decir que confirma rasgos de la tradición picaresca, como el carácter marginal de los personajes y el juego con el lenguaje. Pero quizá lo más notorio del texto radica en que es una reflexión sobre el carácter equívoco de todo discurso, de cómo el lenguaje, el discurso, la voz, al igual que el silencio pero en sentido contrario, encubre y protege, ya no al perseguido o al marginal, sino que es una herramienta para disponer los valores y la moral del lado de quien lo posee, de quien posee el poder. El discurso es el alcahuete del que ha conseguido que sus crímenes sean legitimados. Muy bien, con este fragmento leído en la voz del autor, damos por terminado este ciclo dedicado a la obra del escritor Gustavo Arango. Yo le agradezco mucho, Gustavo, no se alcanza a imaginar cuánto feliz estoy de que haya estado en Los Trabajos y los Días. Muchísimas gracias, Olga. Para mí también ha sido muy significativo, muy hermosa esta conversación sobre mi obra. Muchas gracias. En los controles técnicos, Jorge Benjumea. Realización y presentación, Olga Lucía Echeverry Gómez. Sigan en sintonía de 100.4 FM UN Radio, emisora cultural de la Universidad Nacional de Colombia. Las cosas grandes deben ser dichas con sencillez. El énfasis las estropea. Jean de la Bruyère. Los trabajos y los días. Un espacio para el humano trasegar. Entrevistas y conversaciones sobre la vida, sus trabajos y sus días. Una producción de Olga Lucía Echeverry Gómez para UN Radio 100.4 FM de Medellín.